iniciando con una oración. No sé si la hermana Lidia puede activar su micrófono e iniciamos este taller. Buenas tardes con todos y con todas. Qué gusto encontrarnos por esta herramienta que de alguna manera nos une. Buenas tardes. Ayúdenme Agradecerle a Dios. silenciando el micrófono, por favor. Están ingresando y vamos a iniciar. Adelante, hermana Lidia. Agradezcámosle a Dios también por la vida y porque nos da la oportunidad de encontrarnos y unir nuestros criterios en bien de nuestros destinatarios. Iniciemos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy recordamos a un santo que quizá nos ayuda a moldear nuestras vidas, como es San Francisco de Sales. Un santo para la iglesia muy significativo y también pues algunas congregaciones tienen su patrocinio. ¿Cómo no pedirle que bendiga nuestro encuentro en esta tarde y que también con la bendición de Dios por la intercesión de este santo, nosotros podamos también ir moldeando nuestra vida para poder acompañar mejor a nuestros destinatarios? Digamos todos la oración que nos une a todos los cristianos y que el Señor nos dijo: no digas más que esto. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A María Santísima, la primera evangelizadora, esta mujer que cuando se sintió llena del Espíritu, se levantó para ir a servir. Que nosotros también tengamos esta actitud, sobre todo en este tiempo en que nuestro país está viviendo un momento crítico. Que el compromiso sea formar de la mejor manera a la niñez y juventud que está en nuestras manos, al modelo de la Virgen María que educó y formó al Salvador. Digámosle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciemos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Voy a darle paso a que ingresen casi 60 personas más. Se les ha indicado que por favor no enciendan sus micrófonos. A las 4:10 mantengo cerrada el Zoom para poder mantener un enfoque claro, porque si están saliendo, entrando, después va a haber muchas intervenciones y no vamos a poder tener un claro ejemplo o un claro taller. ¿Ok? Esto les aviso a ustedes por si acaso llegan a salir. Entonces, doctor Salmon, muy buenas tardes. Usted tiene la palabra y muchísimas gracias por su participación. Bienvenidos todos a la FEDEC Guayas. Bueno, buenas tardes con todos. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, te escucho. Sí, le escuchamos perfectamente. Bueno, comencemos este diálogo. El día de hoy vamos a conversar acerca del acoso. Muy bien. Comencemos con una historia de la vida real. En una empresa que se dedicaba a hacer levantamientos topográficos de terrenos como tal, había unidades técnicas que iban al campo y que levantaban la información en el sitio midiendo terrenos. Esas unidades técnicas estaban, por regla general, compuestas por un chofer, un cadenero
y el ingeniero que realizaba las mediciones. Era una empresa, es una empresa fuerte, económicamente hablando, asentada en el medio y tenía aproximadamente unos 5 equipos de trabajo. Esos equipos que trabajaban en el campo, en territorio, estaban siempre conformados por hombres. Pero un buen día ingresa un nuevo elemento. Se contrata a una ingeniera que pasa a hacer la misma labor que hacían los ingenieros en esas unidades técnicas. Salir al campo, en las camionetas, medir los terrenos, levantar la información, preparar los planos y preparar la información técnica. Pasa el tiempo y comienzan a haber inconvenientes con esta persona. Comienzan a haber quejas entre las personas que lo acompañaban y ella. Y ella comenzó a quejarse del comportamiento de los compañeros. Ella alegaba que los compañeros tenían conversaciones inadecuadas, que no respetaban su consideración de dama y que, para rematar, como hacían labores en campo, campo en donde no hay un baño público o no hay un baño privado, muchas veces tuvo que expectar compañeros que hacían sus necesidades cerca de donde ella se encontraba, lo cual era un espectáculo que afectaba su dignidad. Con el paso del tiempo, esta profesional, esta ingeniera, simplemente abandonó la empresa, renunció, no sin antes presentar la correspondiente queja. Esa queja presentada al interior de la empresa fue pertinentemente investigada a pesar de la salida de esta profesional. ¿Qué se descubrió tras el proceso de investigación? Se descubrió que, sin perjuicio de que esta persona tenía un carácter especial, no era de hacer amigos, iba al trabajo, cumplía con su labor, comía sola, no celebraba los cumpleaños de los compañeros, ni tampoco quiso que se celebre el de ella en la empresa. Cumplía su trabajo, pero a pesar de eso se veía que la relación con los compañeros no era muy buena. ¿Pero qué se descubrió? Se descubrió que efectivamente el comportamiento de los compañeros profesionalmente no era el más indicado. ¿Por qué? Porque muchas veces terminaban temprano sus labores profesionales y se ponían a tomar, a beber, a libar. Otras ocasiones, esos compañeros decían que tenían que trabajar horas extras en el campo y en realidad aquello era falso. Se descubrió además que en ciertos casos puntuales también hubo actos de corrupción, de coimas y demás. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que la presencia de esa profesional era un riesgo para los compañeros y seguramente la actuación de ellos en molestarla, en acosarla, pretendía quitar a este elemento que les cortaba la fiesta, que les cortaba, obviamente, estos malos manejos laborales. Descubierto esto, se sancionó a esos funcionarios de la manera pertinente. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Ocurrió un típico caso de acoso, que es lo que vamos a hablar ustedes y yo el día de hoy. Muy bien, ese caso que yo les mencioné es un caso de la vida real. Yo lo viví profesionalmente hablando y efectivamente manejé el proceso a nivel de recursos humanos y obviamente dentro del plano judicial. Sigamos adelante. Precisemos conceptos. Se dice que hay hostigamiento cuando el acoso lo realiza un superior a un inferior, pero que el acoso propiamente dicho se realiza o se lleva a cabo en relaciones horizontales. Entonces, hay un tecnicismo. Ese tecnicismo es explicar que el hostigamiento lo realiza el de mayor jerarquía respecto del de menor jerarquía.
y que el acoso propiamente dicho, en cambio, se realiza entre personas que están dentro del mismo nivel o categoría. Este proceso de acoso, ¿qué es? No es nada más ni nada menos que la humillación que se hace a una persona por una finalidad determinada, que la vamos a ver más adelante. Pero este proceso de humillación tiene una característica especial. Esta humillación es un acto que se realiza de manera continua, de manera repetitiva. El elemento importante en el acoso, como también el elemento importante en lo que es la violencia de género, por ejemplo, es la repetición de estos actos que humillan a la otra parte. Cuando hablamos solamente de un acto aislado, no se configura esta situación. Y por el contrario, el elemento que la permite distinguir, el elemento que permite decir, sí, estamos en un caso de acoso, es efectivamente la reiteración de esa conducta que humilla a un ser humano. Esta conducta que humilla, que daña a un ser humano, como ustedes saben, se produce a nivel social, se produce a nivel laboral, se produce a nivel educativo e inclusive se produce a nivel familiar. ¿Qué es lo que causa esta conducta? Bueno, lo que causa esta conducta son patrones culturales equivocados, propios de una cultura patriarcal, de una cultura machista. Entonces, esta actitud no es nada más ni nada menos fruto, obviamente, de una concepción cultural equivocada. Si nosotros hacemos un estudio o una investigación psicológica para poder determinar cómo se producen en la práctica esta gestión de los actos de acoso, entenderemos que en primer lugar suceden hechos aislados. Pero luego estos hechos aislados se van realizando con mayor frecuencia hasta que se da realmente una especie como de explosión en cuanto a su continuidad como en cuanto a su gravedad. Después de esta explosión que aturde a la persona que es humillada, viene una etapa como de calma en la que el acosador, según dicen los libros de psicología, obviamente se retrae hasta coger fuerzas y volver a repetir el mismo patrón. El proceso de acoso puede darse de manera verbal, puede darse por escrito y también puede darse inclusive por medios electrónicos, en base a los medios tecnológicos. Y este proceso de acoso puede realizarse directamente por la figura del acosador o indirectamente a través de un tercero. Ahora bien, el acoso puede tener variantes. Existe el acoso discriminatorio. El acoso discriminatorio es aquel que lo que pretende es humillar a una persona que tiene una cualidad personal distinta a la mía, que yo la considero menos, tiene un disvalor. Entonces, yo veo a una persona, caramba, de una determinada nacionalidad, de un determinado color de piel, de una determinada cultura, etcétera, y yo a esa persona la acoso en base a un fundamento discriminatorio. Ese es el primer tipo de acoso, el acoso discriminatorio. Pero junto con ese acoso discriminatorio puede haber también el llamado acoso laboral. Ese acoso laboral que se da al interior de una empresa y ese acoso laboral que se da entre los miembros de la comunidad laboral. Ese acoso laboral que lo que pretende es humillar y la mayoría de las veces hacer que el trabajador pierda un derecho laboral o presente su renuncia y deponga el cargo. El tercer tipo de acoso que se presenta en la práctica es el llamado acoso sexual,
en donde el acosador lo que pretende es para él o para un tercero un contacto de naturaleza sexual. Entonces, en la práctica existen tres tipos de acoso: el acoso discriminatorio, el acoso laboral y el acoso sexual, los cuales se pueden presentar obviamente conjuntamente en el mismo lugar, bajo las mismas circunstancias, etc. Bien, la gestión de humillar, el acto de atentar contra la dignidad de la persona puede tener diversos objetivos. No solamente humillar o afectar la dignidad del sujeto, también puede tener, de acuerdo a lo que estamos viendo, una finalidad que es hacer que ese trabajador abandone un derecho laboral o salga de la empresa. Pero también puede, además de humillar, pretender o tener como objetivo un contacto sexual, como lo estamos viendo. Entonces, más allá del problema psicológico que puede tener el acosador, esa personalidad dominante, narcisista que tiene, el acto de acoso puede tener como fundamento u objetivo cualquiera de estos que he mencionado. Ahora, entremos de lleno al objeto de nuestra conversación, al llamado acoso laboral, el acoso que puede presentarse al interior de un centro educativo, al interior de una empresa como tal. En primer lugar, tengamos claro, el acoso laboral es aquel que se produce entre los miembros de la comunidad laboral. Es decir, se produce entre los trabajadores o se produce entre el empleador, sus administradores y los trabajadores. El acoso laboral es el que se produce entre compañeros de trabajo que están, por ejemplo, en el mismo nivel. El acoso laboral se produce entre el jefe o dueño de la empresa, el patrono, y sus subordinados. El acoso laboral también puede producirse, aunque les parezca extraño, entre sujetos laborales, trabajadores, como acosadores, y como víctimas o acosados se puede presentar un jefe o inclusive el dueño. Esto causa extrañeza porque la gente no se imagina a un trabajador acosando a un jefe o a un trabajador acosando a un patrón. Pero en la práctica, uno, legalmente es factible, admisible, y en segundo lugar, en la práctica es así. Yo tuve el caso profesional en que un trabajador acosaba a la esposa del dueño de la empresa y fue efectivamente retirado a través del correspondiente visto bueno. Lo importante que debemos de tener presente aquí es que el acoso laboral se produce solo entre miembros de la empresa. Si el trabajador, el patrono o el jefe acosa a un cliente, a un usuario, o en nuestro caso, acosa a una alumna o acosa a una madre de familia, no hay acoso laboral. Hay sí acoso, pero de otra naturaleza. Entonces, tengamos presente, acoso laboral es solo entre los miembros de la empresa, entre los trabajadores y sus jefes como tal. Si se involucra como actor o como víctima alguien que no pertenece al negocio, a la empresa como tal, ¿hay acoso? Sí, pero no es de carácter laboral. Sigamos. El acoso laboral se puede dar en la empresa, pero también se puede dar, y es acoso laboral, en el que se da fuera de las instalaciones de la empresa. Entonces, yo no necesito que sea acoso laboral el que se produce solo en el establecimiento o en nuestro caso, solo en el colegio. Se puede acosar laboralmente a un compañero de trabajo en la calle, se puede acosar a un compañero de trabajo en el cine, se puede acosar a un compañero de trabajo en otro lugar que no sea la empresa, que no sea el establecimiento educativo. Sigamos adelante. El acoso laboral no solo es el que se produce durante la jornada de trabajo. El acoso laboral también se puede producir
fuera de la jornada de trabajo, un fin de semana, en la noche, en época de vacaciones. Lo importante es que para que exista acoso, además del acto de la humillación repetitiva, que se dé entre los miembros de la comunidad de trabajo. No importa el lugar ni el momento. Se entiende miembros activos, se entiende trabajadores activos, se entiende el dueño actual de la empresa. Si fue un compañero de trabajo que ya no es compañero de trabajo porque ya se retiró, renunció, fue despedido, se jubiló, ya no hay un acoso laboral. Si el acoso lo realiza alguien que fue dueño, pero ya no es dueño porque vendió la empresa, el colegio o el negocio, hay acoso, sí, pero no hay acoso laboral. Sigamos. Cuando se producen estos eventos, obviamente debe de ingresar un grupo de profesionales técnicos especializados en el asunto. Debe ingresar, obviamente, el departamento legal, el área legal, el abogado, el área de recursos humanos, el área de psicología, el área de trabajo social e inclusive, de ser el caso y dependiendo de lo que se haya hecho, de lo que se haya realizado, de las conductas que se hayan ejecutado, obviamente un médico. De llegar a darse un inconveniente o un problema, se tiene que iniciar un proceso de investigación que ya vamos a entrar en detalle más adelante. Este proceso de investigación es un proceso que tiene que ser realizado de manera imparcial. ¿Por qué? Porque si uno recibe una queja, una denuncia, el principio de inocencia que nos cobija a todos hace que, a pesar de la denuncia que hemos recibido, entendamos que mientras no exista la comprobación efectiva, el denunciado sigue siendo tan inocente como todos. Entonces, la investigación que se realice al interior del negocio, de la empresa, del colegio, tiene que ser realizada de manera imparcial. Es una investigación que obviamente es más transparente. El día de mañana, si el acusado pide información, si el abogado del acusado pide copia, habrá que facilitarle esa información. La gestión que uno haga al interior del establecimiento tiene que ser una gestión transparente. Pero la transparencia no puede significar en ningún momento que se viole situaciones claras o evidentes como la confidencialidad. ¿Por qué? Porque la gestión que se hace, la investigación que se hace por la naturaleza de la falta que se está acusando es grave. Afecta la dignidad de las personas, afecta la intimidad de las personas, afecta el buen nombre de las personas, afecta el futuro de las personas. Y esa investigación que inicialmente se hace al interior de la empresa, al interior del colegio, tiene que, por un lado, garantizar seriedad, imparcialidad, transparencia, pero fundamentalmente confidencialidad. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede ser que estemos investigando o juzgando o llamándole la atención a alguien que resulta inocente, pero el simple hecho del conocimiento de la acusación degrada y afecta a la persona irreversiblemente. Y eso nos puede generar consecuencias o responsabilidades de toda índole, tanto civil como penal. Nosotros debemos de entender que al interior de las empresas, al interior de los colegios, al interior de los negocios, que tengan un buen número de trabajadores, por regla general 10 o más, debemos nosotros de tener ciertas herramientas que nos permiten solucionar, solventar estos problemas. En primer lugar, debemos de tener un reglamento interno de trabajo. Ese reglamento interno de trabajo que no es nada más ni nada menos que un catálogo
de obligaciones que tienen las partes, patrono y trabajador, y en especial el trabajador, establece no solamente una obligación, sino también la posibilidad de una sanción en el evento de que ese compromiso, esa obligación, no se cumpla. Y dentro del reglamento interno de trabajo, nosotros podemos fijar conductas que nos permitan, obviamente, garantizar que el trabajador sepa que ciertos actos no puede llevarlos a cabo, no debe de llevarlos a cabo. Entonces, conversaciones inadecuadas, comentarios inadecuados, apodos, etcétera, estarán prohibidos seguramente en el reglamento interno. De darse, se aplicará la sanción fijada en el reglamento interno. Pero el reglamento interno no es lo único que nosotros debemos de tener. También es lógico que se tenga al interior de una empresa o negocio organizado un código de ética. Y ese código de ética tiene valor jurídico y si se incumple va a tener una sanción. Ese código de ética que se enlaza en la obligación de buen comportamiento que tiene el trabajador y también, obviamente, los jefes y el patrón. Entonces, las empresas, además de tener un reglamento interno de trabajo, deben de tener un código de ética. Código de ética que si se viola, generará las responsabilidades laborales, civiles o hasta penales que se establezcan tanto en el reglamento de trabajo como en la ley. Y por último, algo respecto al cual vamos a hablar en breve. Tiene que haber un protocolo para los casos de acoso. Al interior de las empresas, de los colegios, de todo negocio que tenga muchos trabajadores, 10 en adelante, tiene que haber por lo menos un protocolo, lineamientos de actuación que le permita al trabajador saber cómo proceder si es víctima o si conoce un caso de acoso laboral o de cualquier otra naturaleza. Entonces, en todo establecimiento de trabajo colectivo, y entiéndese por establecimiento de trabajo colectivo aquel que tenga 10 o más trabajadores, deben de tener aprobados como tal, 1, el reglamento interno de trabajo, 2, un código de ética y 3, un protocolo de actuación en casos de acoso. Bien, sigamos adelante. A ver, se habla mucho de acoso, hablamos mucho de que es un acto que humilla como tal, muy bien, pero ¿cómo se presenta en la práctica? Bueno, el acoso se presenta de múltiples maneras. El acoso se presenta a través de burlas, el acoso se presenta a través de bromas, el acoso se presenta a través de comentarios, se presenta a través de preguntas inadecuadas, se presenta a través de apodos, se presenta a través de rumores, se presenta a través de amenazas, se presenta cuando ya es físico a través de tocamientos, se presenta también aumentando las labores que tiene el trabajador para de esa manera presionarlo, quitarle derechos, no concederle derechos que están en la ley, en el contrato, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que ser inteligentes en la identificación de aquellos actos que buscan acosar a un sujeto. Porque vuelvo a decir, lo vamos a encontrar vestido de las más diversas maneras, desde una burla, un comentario, un apodo, hasta lo más grave como tal, el tocar a una persona. Entonces, la habilidad del jefe y la habilidad de la persona del Departamento de Recursos Humanos en ubicar esos actos de acoso es entender que no tienen un patrón fijo de ejecución, sino que están rodeados de todas estas variables que se presentan según el ejecutante, según la víctima y el contexto de la relación.
En el comentario que yo hacía al inicio, en la historia que yo comenté al inicio, los actos de acoso eran de las más variadas naturalezas y se presentaban de diversas formas. Se presentaban con bromas inadecuadas de contenido sexual, se presentaban con malas palabras, con insultos, se presentaban también inclusive con actos feos como flatulencias y se presentaba también con personas que cerca de donde se encontraba la víctima hacían sus necesidades fisiológicas. Entonces, todo ese comportamiento hostil hacía que la persona que los recibía, el humillado, en este caso la ingeniera, se sienta mal, se sienta acosada, se sienta humillada. Eran actos repetitivos que lo hacían inclusive no solamente uno, sino varios, que terminaron teniendo su efecto y era que la persona deje de ser trabajadora de esa empresa para que de esa manera ellos no sean sujetos a una denuncia por los actos incorrectos que ejecutaba. Muy bien. ¿Qué puede hacer aquella persona que sufra un acoso? ¿Qué es lo que puede hacer? En primer lugar, puede denunciar esto al interior de la empresa y lo puede hacer acudiendo al jefe inmediato o a la persona responsable del departamento de recursos humanos. Y en ese momento nosotros tenemos la obligación, uno, por ley y la obligación moral de actuar. Yo les recuerdo a ustedes que el Código del Trabajo establece la obligación que tiene el empleador de atender las reclamaciones que presente todo trabajador. Y les recuerdo adicionalmente a eso que si nosotros no atendemos esa reclamación, nos podemos convertir, dependiendo de los casos, en una especie de cómplice o encubridor del hecho, en donde ahora sí, y sin ser el que acosa o el beneficiario del acosamiento, esta situación nos va a jalar, nos va a arrinconar, porque ya participamos indirectamente de esto por nuestra omisión, por nuestra falta de acción. Aquella persona que se sienta acosado puede venir y presentar, repito, esa reclamación al interior de la empresa, del negocio. Pero no solamente los puede presentar también ahí, puede paralelamente ir ante un inspector de trabajo y presentar ahí su denuncia. Y en este caso, el Estado, a través del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Empleo, procederá a realizar la correspondiente investigación, citará al representante legal y citará también a la persona que haga las veces del director de recursos humanos para que explique los hechos, amén de esperar también algún tipo de respuesta del acusado. Pero si ese trabajador no cree en la empresa o no cree, por ejemplo, en la respuesta que brinde administrativamente el ministerio, ese trabajador tiene otras opciones. Y dependiendo de lo que haya ocurrido, ese trabajador podrá ir ante un juez de lo civil y presentar una reclamación multimillonaria por un daño moral. Y dependiendo de qué haya ocurrido, cuál haya sido la conducta acosadora, podrá inclusive ir ante un fiscal y presentar la correspondiente denuncia penal. Entonces, el acosado, la víctima, tiene vías. Tiene la vía civil, la vía penal, la vía laboral y puede obviamente presentar su reclamación ante la misma empresa. Y puede articular todas al mismo tiempo o la que a él le plazca. Ahora, nosotros también debemos de entender la situación de la víctima. Obviamente estamos hablando de una humillación que tiene un determinado objetivo. Estamos hablando de un acto que se repite. Muy bien, pero hay situaciones que la agravan. ¿Y por qué? Porque muchas veces existe el agravamiento de los hechos por la proximidad entre la víctima y el infractor. Muchas veces existe el agravamiento de la situación por la continuidad del hecho,
por la reincidencia del hecho e inclusive por los medios o formas en que se realiza el acto de acoso. Porque ese acto de acoso puede obviamente involucrar amenazas y cuando es físico hasta lesiones. Sigamos. ¿Qué es lo importante aquí? Que todo el mundo, desde el director del establecimiento educativo, si hablamos de una empresa, el gerente, si hablamos de un jefe, el jefe, el responsable de recursos humanos, tienen que hacer machacar continuamente de que en materia de acoso existe, en primer lugar, el principio de tolerancia cero. No se va a aceptar ningún tipo de comportamiento, palabra, frase o comentario inadecuado. ¿Por qué? Porque en la empresa ese tipo de comportamientos no se tolera. Existe el principio en materia de acoso de tolerancia cero. No. Aquí no se acepta ese tipo de comportamientos. Segundo, un tema de igualdad. ¿Por qué? Porque aquí somos iguales, hombres y mujeres, somos iguales, nacionales y extranjeros, somos iguales. El mayor y también la persona que no es tan mayor, el joven o el viejo. Entonces, no vamos a justificar el acto de acoso. ¿Por qué? Porque no es dable. ¿Y por qué? Porque afecta la dignidad de la persona, independientemente de quién sea la víctima, hombre, mujer, edad o condición física, económica, etc. Bien, les he dicho a ustedes que se necesita tener dentro de las empresas donde existen muchos empleados, muchos trabajadores, se necesita tener un protocolo, un reglamento, un instructivo para atender los casos de acoso. Ese protocolo, ese instructivo, ese reglamento, en primer lugar, tiene una etapa inicial, la prevención del acoso. La primera obligación que tiene un patrono, un empleador, es prevenir los actos de acoso. ¿Cómo prevengo los actos de acoso? Sencillo, con una labor educativa y con una labor investigativa. Una labor educativa, porque tengo que realizar de manera continua programas, charlas o talleres de sensibilización en donde la gente entienda que el acoso es una conducta inadecuada, es ilegal, será sancionada y que la empresa no los va a tolerar. Entonces, tengo que socializar, tengo que enseñarle a la gente, a las personas que trabajan conmigo, que ese patrón cultural aquí no se va a aceptar. Aquí se va a sancionar y que la tolerancia es cero, que se va a respetar el derecho de todos a su dignidad. Y esas charlas, esas conferencias, esos talleres tienen que ser periódicos. Y tiene la persona de recursos humanos que ser lo suficientemente inteligente. ¿Por qué? Porque a la vez o a la par de esta labor educativa, tiene que haber una labor en la que nosotros realicemos al interior de la empresa una especie de investigación, en la que nosotros establezcamos si hay grupos de especial vulnerabilidad. ¿Cuáles son los grupos de especial vulnerabilidad? Aquellos que tienen mayor posibilidad de riesgo. Todos tienen que ser cuidados, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Todos tienen que ser cuidados. Pero hay cierto grupo de trabajadores que por su edad, por su condición, por su falta de madurez, etcétera, se dan en una situación de mayor riesgo que otros. Entonces, las empresas tienen que realizar estos cuestionarios para establecer el riesgo y cuando ubican un grupo, un sector, hacer cuestionarios específicos para ir encontrando, obviamente, grupos, situaciones o ambientes en donde la posibilidad del acoso sea
más fácil, más posible, más evidente. En el caso que yo les mencioné, el Departamento de Recursos Humanos falló. ¿Por qué? Porque es obvio que todos los trabajadores de esa empresa podían sufrir un acoso. Es obvio que en esa empresa, no solamente en la parte técnica habían trabajadores mujeres, también habían secretarias, oficinistas. Pero ¿dónde era más fácil acosar sin ser visto? Decir malas palabras sin ser escuchado. ¿Dónde? Fuera de la oficina. Y fundamentalmente estas personas que hacían una labor de campo. Entonces, este protocolo o reglamento relacionado con el acoso como tal, que deben de tenerlo aprobado, ¿ya? Y no solamente para actividades educativas, sino también laborales, tiene como primera parte la prevención. Segundo, el segundo es el proceso de atención. Ok, se presentó un problema. Vino el funcionario tal, la empleada tal, y ha sufrido un acoso y quiere denunciarlo. El protocolo, el lineamiento, el reglamento, el instructivo, tiene que dejar establecido a dónde se va a acercar. ¿Qué hago si he sufrido ese acoso? ¿A dónde me dirijo? ¿Me dirijo a mi jefe? ¿Lo hago de manera verbal? ¿Lo hago por escrito? ¿Envío un correo? ¿Qué hago yo en ese caso? Y si es mi jefe, ¿a dónde acudo? Entonces, ese reglamento, ese instructivo que tiene que ser socializado con los miembros de la empresa, tiene que venir y establecer, entre otras cosas, qué hacer y cómo presentar quejas y denuncias en el evento de que se produzca supuestamente un caso de acoso. ¿A dónde voy a presentar eso? Y presentado, sabiendo cuáles son los canales, debo de también determinar el equipo técnico al interior de la empresa que tiene que actuar. ¿Quién va a manejar esto? ¿Solo el Departamento de Recursos Humanos? ¿Quién va a manejar esto? Recursos Humanos con la ayuda de la trabajadora social, Recursos Humanos, la trabajadora social, el psicólogo. ¿Voy a pedir que participe el abogado del colegio? Entonces, ese reglamento tiene que dejar claramente establecido quiénes van a actuar. Sigamos. Ese grupo que actúa es un grupo que actúa por la solicitud de alguien que se siente acosado. Pero ese grupo que actúa tiene el deber grave de corroborar los hechos que han sido objeto de denuncia y tiene el deber grave de investigar a ambos sujetos y sus antecedentes. Entonces el Departamento de Recursos Humanos tendrá que sacar las carpetas del supuesto acosador y del supuesto acosado. Revisar cuánto tiempo tienen en la empresa, qué antecedentes tienen, de qué empresa vienen, fue o no antes investigado, se hizo una investigación sobre antecedentes judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese proceso de investigación no puede ser eterno, debe tener plazos racionales que permitan al interior de la empresa tener el conocimiento de que si es una denuncia fundada o no. Si es que tras ese proceso de investigación se descubre que no hay tal hecho, se tendrán que tomar medidas porque hubo una denuncia falsa. Pero si efectivamente se logra establecer que sí fue verdad, que la persona sí es culpable del hecho, vendrá el catálogo de sanciones que desde el punto de vista laboral se pueden poner. Se pueden poner multas, se puede obviamente solicitar la terminación del contrato a través del correspondiente visto bueno, pero si ha sido eventualmente algo no tan grave, que no ha llegado a tocamientos, que no ha sido una humillación grave, que no ha sido algo reincidente, que ha sido un hecho tal vez excepcional, no repetitivo, con un llamado de atención, con una comunicación por escrita o eventualmente un cambio de lugar o puesto de trabajo, se podría solucionar. Entonces, primera parte, prevengo.
Segunda parte, a pesar de la prevención, se produce el hecho, atiendo. Tercera parte, tras la atención e investigación, llego a la conclusión de que es verdadero, sanción. Recuerden ustedes las sanciones que hemos comentado que se pueden dar a nivel laboral. Y por último viene, obviamente, la reparación que se le tiene que dar al trabajador afectado. Y la primera reparación que se le tiene que dar al trabajador afectado es la garantía de que la empresa, el colegio, la institución se preocupó. Se preocupó en su situación, lo tomó como propio, lo hizo de una manera eficiente, profesional, seria, imparcial y que llegó hasta las últimas consecuencias, que fue haber sancionado al infractor de la manera correcta, de la manera proporcionada. Y le garantizamos que eso no va a volver a ocurrir. Y junto con eso, obviamente, hay que sentarse a conversar y en legal y debida forma ayudar a esa persona que sufrió el acoso. Si la persona quiere, ella, tener un tiempo de descanso, lo solicitará por escrito y aprobaremos una licencia o sus vacaciones. Si la persona quiere cambiarse de oficina, lo pondrá por escrito y nosotros obviamente haremos lo nuestro. Lo importante es que todas estas decisiones como tal no traigan la idea para la víctima que se lo está acusando, persiguiendo, que él es el infractor y no al revés, la víctima, y piense que se lo está revictimizando nuevamente. Entonces, estos procesos de reparación son casa adentro, tras un proceso de sanción, en los que hay que darle un buen trato y una buena satisfacción a quien fue víctima del hecho, garantizándole que esto no se va a repetir y tomando medidas que esta persona, la víctima, no las considere superficiales, abusivas o que por el contrario al que le están sancionando es a él y no al causante. Hay que ser también delicado en esto y en esta parte, como en la sanción, se necesita realmente el debido seguimiento jurídico. Señores, el caso del acoso no es un tema sencillo. El caso del acoso puede tener graves repercusiones, repercusiones que no solamente encajan en lo laboral, repercusiones que no solamente se van a quedar con un escándalo en redes sociales o en la prensa. También pueden haber consecuencias de carácter penal y consecuencias de carácter civil. Consecuencias estas últimas que son muy graves y que siempre debemos de tratar de evitar caer en estas circunstancias. Este es el acoso dentro de los centros educativos a nivel de comunidad laboral, no a nivel de estudiantes. Si tienen alguna pregunta, estaré presto a responder. Doctor Salmo, por aquí Doctor, muy indican buenas. debe ser suspendido hasta que se investigue o no. Y los que deseen hacer preguntas, por favor, primero alzar la manito y solicitarla para poder, porque somos bastantes. Muy bien, a ver, la persona que sea acusada, debemos de entender algo, es una persona que mientras un juez no lo califique como autor de la falta, es tan inocente como nosotros. Primera idea. Segunda idea, nosotros no podemos suspender a una persona porque está prohibido, obviamente, en la ley laboral. No se puede suspender a un trabajador. Tercero, lo que debe de darse en ese momento, dependiendo de las circunstancias, es la orden de no acercamiento dentro de la empresa, conversar con las partes, porque vuelvo a repetir, el proceso de investigación involucra que tengamos que hablar, conversar e investigar a las dos partes, a la víctima y al supuesto autor de la humillación, al acosado y al acusador. Entonces,
¿Qué se necesita aquí? Se necesita ubicar a las personas en relación a la específica situación. A ver, ¿son compañeros de unidad? Ok, ¿son compañeros de unidad que se ven todos los días en el mismo despacho? Muy bien, entonces tratemos de que uno de ellos pase a otro despacho. Estamos realizando este proceso de investigación. Señor, ¿desea usted libre y voluntariamente tomar sus vacaciones, tener una licencia? No tengo vacaciones, quiero una remuneración, pero libre y voluntariamente. No reciba esto como una sanción anticipada o como que estoy prejuzgando. No son compañeros de trabajo, están en diversos lugares, no se encuentran como tal. Bueno, las decisiones que se tomen van a ser diferentes. Ahora bien, también tengamos presente algo. Este proceso de saber cómo atendemos el tema involucra decirle a la víctima, oiga, usted tiene estos caminos. Yo, la empresa, el negocio, el colegio, soy uno de los caminos. Usted puede ir al Ministerio de Trabajo, a un juez de lo civil, a un fiscal o inclusive a la Defensoría del Pueblo y presentar su denuncia. Yo no quiero que el día de mañana usted piense que yo lo obstaculizo. En estos lineamientos, reglamento, protocolo, como ustedes quieran llamarlo, que tienen ustedes que elaborarlo, que lo tiene que revisar el abogado y que hay que ponerlo en consideración y en conocimiento de todos, tiene que estar la explicación de todos los caminos que puede tomar el que se sienta afectado. Y en los talleres, charlas o conferencias que se den, se tiene que socializar esto para que las personas, los trabajadores sepan, tengo esta opción y esta opción. Me voy por esta de aquí, no me voy por la de acá. Sí creo en esta, no creo en esta. Listo, doctor. Tenemos solo 3 preguntas más por el tema de tiempo. Ya a las 5 de la tarde se cierra esto. El señor Garrido Fabricio. Mucho gusto, muchas gracias. De Santo Domingo les saludamos. Dos preguntitas rapiditas. En la encuesta ISTAS 21, ¿da alguna valoración para detectar si es que hay acoso? ¿Sí tiene validez? Y la segunda, si es que hay un síndrome de burnout, ¿derivamos al Ministerio de Salud Pública o lo hacemos dentro de nuestra institución como DESE? A ver, en primer lugar, varias cosas importantes. Primero, recordemos nosotros de qué estamos hablando. Nosotros estamos hablando de casos de acoso que se producen al interior de la empresa, al interior del establecimiento educativo, en el que las supuestas personas o partes que se involucren son personas mayores de edad. Primera idea. Segunda idea. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estrategia psicológica que nos pueda permitir determinar la situación. Muy bien, pero más allá de eso, la labor del establecimiento educativo no es la de convertirse en juez. Nosotros tomamos una decisión de acuerdo al proceso de investigación que al interior nosotros podamos decidir hacer. ¿Que tenemos que hacer una investigación? Sí, tenemos que hacer una investigación. ¿Que tenemos que tomar algún tipo de decisión? Sí, debemos de tomar algún tipo de decisión. Algunos establecimientos educativos, ¿qué es lo que hacen? Sencillo, cogen la denuncia, receptan obviamente la declaración del uno y del otro, y lo que hacen es derivar esto ante un fiscal. Otros, por el contrario, toman la decisión, dependiendo de lo grave del hecho, de despedir al trabajador. Entonces, lo que decida hacer cada uno de los establecimientos educativos va a ser algo particular. ¿Particular en relación a qué? Particular en relación al hecho, a las circunstancias, a las personas que han intervenido, y aunque suene feo decirlo, a la capacidad económica que tenga cada establecimiento educativo y a la disposición de gestión que quiera tener. Hay establecimientos educativos que no pueden contratar, obviamente, a un abogado, que es lo lógico, para que le haga el seguimiento al caso, y simplemente lo que hacen es coger lo que han investigado, el resultado de las consultas, el resultado de las charlas, y enviarlas a un fiscal. Punto. Asunto acabado.
Otros, en cambio, van más allá y ponen, obviamente, para que le haga el seguimiento el abogado del colegio o un tercer abogado contratado para tales efectos. Todo eso sirve. Las encuestas de riesgos, etcétera. La labor de investigación va a ser variada. Hay algunos colegios en los que tienen cierto tipo de cuartos, cual cámara de Gesell, que utilizan para cierto tipo de conversaciones especiales, tanto con alumnos como con padres de familia, que han utilizado también esa estrategia cuando se han presentado estos problemas. Pero aquí repito algo. El establecimiento educativo, la empresa, la institución, no se convierte en juez. No es la que dice aquí hubo el delito. La persona toma la decisión sencillamente en base a la investigación que ha obviamente aflorado tras lo que ellos han investigado. Decisión que se será o solo en el tema laboral, despidiéndolo con una sanción como esa a través de un visto bueno o despidiéndolo sencillamente, o en su defecto pondrán en conocimiento eso de la fiscalía. Ok, doctor. Culminamos con Jaime Francisco Ayala. Muy buenas tardes con todos, doctor Salmón, muy buenas tardes. Bueno, me presento, soy psicólogo Jaime Ayala, jefe de talento humano de la institución en la cual yo laboro actualmente, ¿sí? Yo saqué una certificación de acoso laboral hace unos meses atrás y justamente estaba recordando una parte, ¿no? Y ahorita hacía mención que las rutas, que en este caso el víctima puede dirigirse directamente al Ministerio de Trabajo. Pero según el Ministerio de Trabajo nos había indicado a la vez anterior que de haber una denuncia directamente al Ministerio de Trabajo, el Ministerio le deriva nuevamente a la institución, porque es una obligatoriedad de él, en este caso la víctima, presentar la denuncia a la interna y se maneja a la interna. La multa cae sobre la institución en el caso de ser caso omiso frente a al no tener este comité de verificación, ¿sí? Mi pregunta también va, doctor, si es que es considerado los chats como un medio de evidencia para comprobar el acoso laboral. Muchas gracias. Bien, partamos de lo primero que usted ha preguntado. En primer lugar, debemos de tener soberanamente claro lo siguiente. La víctima, la persona que se considere afectada, podrá tomar el camino que quiera tomar. Esa persona puede ser que quiera seguir sufriendo y no presente nunca una queja o reclamo. Esa persona puede venir y presentar una denuncia dentro del plantel. Esa persona sí puede ir al Ministerio de Trabajo. Esa persona puede decidir a través de un abogado presentar un juicio civil indemnizatorio por daño moral, o esa persona puede ir a un fiscal y presentar una denuncia. Viro la página. Sobre la misma idea. Las mismas resoluciones o regulaciones del Ministerio de Trabajo establecen que la víctima puede acudir no solamente a la empresa, sino también al propio ministerio. Y el ministerio lo que va a hacer es solicitarle a la cabeza del Departamento de Recursos Humanos el correspondiente informe. Y se podrán establecer multas. Multas que no solamente son para el representante legal, sino también para los funcionarios. Sigamos, por último. Los chats. Todo tipo de medio que pruebe algo inadecuado sirve. Los chats y todo tipo de manifestación de los tics, una vez que sea desmaterializado, va a servir como prueba dentro de un juicio. Dentro de un juicio. Si el día de mañana nosotros, obviamente, queremos utilizar eso al interior del establecimiento para saber si efectivamente pudo o no pudo haber pasado eso que nos han denunciado, nos sirve. Por seguridad, yo siempre recomiendo hacer el proceso legal para que ese chat tenga el suficiente valor jurídico. Todo eso sirve, por supuesto que sí, y nos va a servir para que el día de mañana la decisión que tomemos sea no solamente justa, sino además de eso legal, pero fundamentalmente segura. Ahora bien, termino con esto. Es importante, es necesario
que aquí exista la participación de su parte legal, de su abogado, del abogado del colegio. ¿Por qué? Porque si se hace una investigación equivocada, le van a poner un juicio a la persona que encabece eso. Si hacen ustedes, por ejemplo, un acta y el acta es inadecuada, exactamente lo mismo. Tengan cuidado en eso, para que de esa manera no tengan inconvenientes posteriores los que participen y obviamente el representante legal del establecimiento. Gracias. Gracias, doctor Salmon. No sé si me escuchan bien. Por allí yo les he pasado el link donde tenemos varios cursos de la FEDEC Guayas, certificados. Como les había indicado al inicio, tenemos también 3 eventos, uno deportivo para los estudiantes en Guayaquil, en el Colegio San José La Salle. Es la Copa FEDEC, sub-12, sub-17. También tendremos la primera convención de la FEDEC Guayas, esto va a ser en octubre. Y tenemos un retiro pastoral en septiembre. Les comparto que en el mes de febrero va a haber un curso de currículum nacional por competencias, 5, 6 y 7 de febrero. También en la segunda parte sobre Python, consumimos o creamos, el 7 de febrero. Delitos penales y centros educativos, el 15 de febrero. Habilidades emocionales en el aula, con el Instituto Humane, 16 de febrero. La chatbots para el futuro, para la educación, también el 20 de febrero. Todos estos cursos, excepto el legal, tienen costo. Para los federados es solo de $15, no federados $25. Sabemos que son costos muy relativos. Entonces, tenemos con personas muy preparadas que van a compartir esto. Va a ser de manera presencial para los que estén en Guayaquil, y los que estén fuera de Guayaquil y deseen participar también lo pueden hacer. Siempre les indico que deben hacerlo particularmente, es decir, en sus habitaciones o en sus oficinas, no en grupos grandes, porque no va a haber la misma comprensión en este taller si lo hacen de manera online, ¿no? También aquí pongo, bueno, ya puse el grupo de WhatsApp para los que deseen participar. Igual este es el WhatsApp de la FEDEC y estamos a las órdenes para cualquier consulta que ustedes deseen. Agradecido siempre de su participación. Un abrazo fuerte, espero que todos se cuiden y una bendecida semana. Un abrazo, muchas gracias, doctor, por su participación. Hasta luego. Cuídense Bendiciones todos. para todos. Hasta luego. Esto está grabado y va a Gracias. subirse a Bendiciones. Facebook, por eso les Muchas pasé el link gracias. de Facebook, por si Muchas acaso. gracias. Gracias, Gracias. cuídense. Sí, a tarde, Dios le bueno. pague.